festivo que puede ser ya presentado o inclusive no. Actualmente la cámara Kirlian está tomando fotos a pacientes para prevenir muchas de las enfermedades que pueden padecer, que todavía no están siendo manifestadas en el cuerpo material. Hay problemas emocionales del pasado latentes que pudieran ocasionar un desequilibrio yoico. ¿Qué quiere decir eso? De que hay conflictos y los está demostrando, hay conflictos del pasado que los está demostrando actualmente. Y eso también está comprobando la psicología, principios psicológicos. Hay un alto nivel de emociones negativas perjudiciales a cualquier nivel. Usted ve la diferencia, la que sigue. Y usted mira esta. Pero uno dice, ah, no, esa sí está bien bonita usted. Pues no. Hay un gran problema de intoxicación, ya sea por alcohol, cigarrillo o alguna otra sustancia. Porque usted cree que solo está afectando su cuerpo. Usted está afectando su espíritu. Recordemos lo que hablamos, las situaciones karmáticas anteriores. La que sigue, solo vamos a ver una obra normal. Mira la belleza de esa obra, el resplandor. La que sigue. Podemos encender las luces, por favor. Yo sé que ya me tengo que ir, porque si hablamos de espiritismo y ciencia nos podemos quedar toda la sagrada mañana por aquí. Solo quiero que terminemos, ¿verdad? La relación cerebro y mente, la que sigue. El Dr. Weil en su gran Brian Weiss, en su gran libro Muchas vidas, muchos maestros, comprobó científicamente la reencarnación. Hay muchos libros, 8 casos de reencarnación también, que son documentados a través de psiquiatras y psicólogos que han hecho regresión e hipnosis regresiva, en las cuales se han curado pacientes con problemas emocionales que han sido acarreados de vidas anteriores. Vamos, y el espiritismo propone eso, la reencarnación, pero no vaya a reencarnar. El espiritismo no le va a decir que va a reencarnar en una vaca o va a reencarnar en un perro o algo. Recordemos los principios del espiritismo. El espiritismo es evolución, entonces vamos hacia adelante, jamás para atrás. La mayor contribución, que con esto voy a terminar, que la ciencia espírita, como ciencia espírita, ha dado al mundo es la existencia de Dios. Fue deshumanizar y humanizar al mismo tiempo a Dios, descubriendo que en sí mismo es revolucionario para las ciencias, para la filosofía y para las religiones. El que sigue, por favor. Kardec nos enseñó esto. Espiritismo es doctrina filosófica, científica, social y moral. No puede convivir una sin la otra. Los aspectos científicos del espiritismo, como hemos visto, representan la seguridad del conocimiento positivo de la espiritualidad y sus leyes que al final concurren al perfeccionamiento de la humanidad. O sea que el espiritismo y la ciencia espírita lo que quiere en usted es el perfeccionamiento de la comunidad. Sin embargo, recordemos que el Maestro Jesús aseveró: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es necesario que con el conocimiento científico que sostiene la doctrina espírita despliegue todo su potencial liberador para que nosotros vayamos conociendo. Por esa razón, Kardec ha puesto como lema espírita: fuera de la caridad no hay salvación. Y si fuera de estos 3 pilares, no hay salvación. Entonces les agradezco bastante su atención. Gracias, Fernando, por tu enseñanza. Ha sido maravilloso. Como podemos comprobar, no está separado la ciencia, la filosofía y el espíritu. Somos uno. Es como la mente, el cuerpo y el espíritu. Nos ha enseñado por tiempo que todo hay que estar separado, ¿no? Somos buenos en la iglesia, fuera de la iglesia es otra postura. El ser humano es único y tenemos que vivir, como nos ha dicho Fernando, la vida sana es nuestra mente sin malos pensamientos, sin cosas negativas.
Entonces, la enfermedad la podemos combatir con nuestras actitudes y nuestra forma de vivir. Antes de pasar al otro hermano, al otro maestro que nos va a dar la conferencia sobre el espiritismo como filosofía, quiero comunicarles, me acaban de decir los hermanos que están transmitiendo este evento, se está viendo por 35 personas conectadas al internet. El internet por la TVCI se está transmitiendo en el país de Brasil, Salvador Bahía, Puerto Rico, en Miami, en República Dominicana, Honduras, Ecuador, Guayaquil, en Colombia, Bogotá. Se está transmitiendo este programa y si ustedes están interesados y tienen internet, estas cosas y esta ciencia y esta forma de vivir se transmite diariamente por internet de otros hermanos que también se comunican como estamos hoy haciendo aquí, ¿verdad? Muchas gracias y ahora invito a nuestro hermano Miguel Castañón a que nos... Ya está listo para adelantar. Le dejo la palabra para presentarnos al hermano. Hermanos, muy buenos días. Está emocionante el conocimiento, pero también quiero informarles a ustedes que nuestro hermano Jesús de Nazaret dijo: bienaventurados los que tienen el corazón puro. Y nos acaban de dar una demostración científica dónde están nuestras emociones. Y dijo el hermano: bienaventurados los que tienen puro el corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón es la principal fuerza motriz del ser humano o del espíritu inmortal. El Divino Maestro nos enseñó con claridad, pero lo que sale de la boca sale del corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos sentimientos, los adulterios, las prostituciones, los falsos testimonios, las blasfemias, los engaños. Pero también del corazón sale el amor y sale la caridad. Ahí es donde nosotros tenemos que escoger el camino, donde nosotros nos tenemos que poner nuestra razón en juego. En este momento vamos a tener el gusto de presentar a nuestro hermano Oscar René Abela, que es bachiller, 25 años de conocer la ciencia espírita, y él nos trae espiritismo en filosofía. Gracias. Muy buenos días, hermanos. ¿Logran escucharme todos? Hemos estado escuchando, mis hermanos, acerca del espiritismo. Hemos estado escuchando también a nuestro hermano que el espiritismo es ciencia y nos daba también los fundamentos, el conocimiento, la manera como los científicos van observando y estudiando este tipo de fenomenología que ya bien nos estaban diciendo a través de diferentes fenómenos que se dan, que no son sobrenaturales, sino que todos son hechos naturales. A mí me toca hablar sobre espiritismo como filosofía. La filosofía... Desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha preguntado muchos problemas que ha tenido en la vida. Así tenemos que 600
años antes de Jesucristo, los griegos ya comenzaban a preguntarse acerca de la problemática del ser. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que estamos haciendo por acá? Y encontramos grandes pensadores en esa época, como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, Parménides, que van esbozando parte de ese conocimiento, de ese concepto que vemos acá, que dice filosofía, formada por las palabras griegas filo y sofía, que significan amor a la sabiduría. Pero no cualquier tipo de sabiduría, mis hermanos, no cualquier tipo de conocimiento, porque nosotros podemos tener una opinión acerca de algún tema determinado, sino trata acerca del conocimiento que se va adquiriendo a través de cuestionarse, a través constantemente llegar a una definición acerca de conceptos. Entonces, filosofía en esa época se entendía como ese amor a la sabiduría, y decía que el filósofo es el amante de la sabiduría. Luego, filosofía significaba la sabiduría misma, es decir, la totalidad del conocimiento humano. Eso abarcaba las matemáticas, la física, la química, la biología, la sociología, todo el conocimiento que pudiésemos nosotros comprender abarcaba la filosofía. Y entonces, el que era filósofo era un espíritu enciclopédico que en sí tenía todo ese conocimiento. Entonces, como vemos acá, para Aristóteles, filosofía era esa totalidad de su conocimiento humano. Siguiente. Luego, posteriormente, con el tiempo, de todo ese conocimiento, de toda esa totalidad de conocimiento humano, se va desprendiendo poco a poco una diversidad de ciencias. Y entonces vemos que algunas ciencias van delimitando su campo, su estudio, tales como las matemáticas, como la física, como la química, como la biología, y entonces se van desprendiendo como ramas de un gran árbol las ciencias, porque ya van delimitando ese conocimiento, ese estudio en sí, de ese amplio saber que es la filosofía. Y así vamos viendo cómo poco a poco lo que antes era filosofía se va reduciendo su campo de acción. Entonces vemos que una ciencia se ha desprendido del viejo tronco de la filosofía cuando ha logrado circunscribir un trozo en el inmenso ámbito de la realidad, definirlo perfectamente y dedicar exclusivamente a su atención a esa parte, a ese aspecto de la realidad. Cuando se ha identificado y delimitado su campo de acción, entonces se desprende y entonces nos encontramos a la luz de una nueva ciencia. Así como estábamos escuchando, y esta ciencia es una de ellas, el espiritismo. Ahora bien, vamos a tratar, dice, ¿de qué trata el espiritismo? Nos dice, el espiritismo responde a las cuestiones fundamentales de nuestra vida, como estas: ¿quién soy? Antes de nacer, ¿qué era yo? Antes de nacer, ¿qué era yo? Después de la muerte, ¿qué seré? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué unas personas sufren más que otras? ¿Por qué algunos nacen ricos y otros pobres? ¿Por qué algunos ciegos, paralíticos, débiles mentales, mientras otros nacen inteligentes y saludables? Nosotros muchas veces nos podemos preguntar, Dios mío, pero ¿por qué yo estoy sufriendo en este mundo si yo probablemente no le he hecho mal a mi semejante? ¿Y por qué unos nacen en la opulencia, otros nacen en la miseria, otros son bajos, otros son de mediana estatura, otros son más altos, otros rubios, morenos, negros? ¿En dónde se encuentra la justicia de Dios en eso? ¿Por qué Dios va a decidir de antemano que, bueno, a ti te va a tocar vivir en la miseria, a ti te va a tocar que vivir en la opulencia? ¿Dónde radica en eso la justicia de Dios? Son precisamente cuestionamientos
que nos responde la doctrina espírita. Porque muchas veces nos han preguntado y nos han dicho que tenemos que aceptarlo porque son dogmas. En el espiritismo no existen dogmas. En el espiritismo todo es cuestionado a través de la lógica y la razón. Si hay algo que nosotros no aceptamos, que nuestra lógica no acepta, lo desechamos. Porque decía Allan Kardec, es preferible desechar 10 mentiras o 10 falsedades o 10 verdades, perdón, que aceptar una sola mentira. Entonces, tenemos que venir a través de la lógica y la razón. Preguntas como esta nos hacemos siempre nosotros y probablemente nunca nos las hemos contestado. Y la filosofía espírita no la contesta, no la responde y nos dice que sí existe una explicación y nos da un consuelo para ello. Ahora, por eso les explicaba ya a ustedes, decía, ¿por qué Dios permitiría tan grandes desigualdades entre sus hijos? ¿Acaso Dios no es justo y infinitamente justo? ¿Por qué hay tanta desgracia en el mundo y la tristeza supera la alegría? ¿Por qué es difícil que nosotros encontremos una familia en la cual se haya vivido felices desde el principio? Normalmente la familia tenemos y se suscitan problemas de diferente índole. Problemas económicos, problemas morales, problemas físicos de diferente naturaleza. Pero no sabemos cuál es la causa y creemos que la causa es el acaso, es la suerte. Y en el espiritismo nos dice que no existe eso, que todo es causa y efecto. De 3 personas que viajan en un vehículo, por ejemplo, después de un pavoroso desastre, una pierde la vida, otra queda gravemente herida y la tercera escapa sin rasguños. ¿Por qué suertes tan diferentes? ¿Por qué Dios permitiría eso? ¿Ah? ¿Acaso Dios no es justo y nos va a medir con la misma medida? ¿Cómo vamos a responder a esas interrogantes? Preguntémoslo. Y el espiritismo nos responde a esos cuestionamientos. ¿Dónde está en eso la justicia de Dios? Lo que comentábamos. ¿Por qué unos que son malos sufren menos que otros que son buenos? A preguntas como estas responde la doctrina espírita, porque tales son las preguntas que todos hacemos al contemplar tanta desigualdad y tantos destinos diferentes en la tribulada vida de nuestro planeta. No ha habido respuestas que nosotros hayan llegado a nuestra razón, que nos hayan satisfecho por completo estos cuestionamientos. Y como hemos visto, estos cuestionamientos pertenecen a la filosofía, a ese saber humano, a ese conocimiento que nosotros tenemos y que queremos alcanzar. Bien, muchas veces en nuestro medio se ha equivocado la palabra espiritismo. Y entonces se han autodefinido como espíritas aquellos que no lo son. Y entonces vemos que muchas veces al espiritismo se le ha identificado con la brujería, se le ha identificado con la superchería, con la charlatanería. Y vemos que, como ya escuchamos, que el espiritismo trata el estudio de los espíritus y de sus relaciones con los seres que se encuentran encarnados. Y también en sí entre ellos mismos. De eso trata. Entonces, no, para poder hablar que estamos en presencia de un fenómeno espírita, estamos en presencia y de estudio de estos fenómenos que acabamos de escuchar. No por el hecho de poner una mesa con un medium enfrente que se autodenomine espiritista, estamos en presencia de un fenómeno espírita. Probablemente estamos en presencia de un fenómeno mediúmnico. ¿Pero qué es un medium? Un medium simple y sencillamente es un intérprete, no es un ser superior, solamente que tiene una facultad especial, ya sea que puede ser medium vidente, que puede ver a los espíritus, un medium auditivo, que puede escucharlos, pero eso, como les decía, no los hace superior a los demás. Al contrario, es un servidor de la sociedad y tiene que, a través de esa facultad, da y patentiza la inmortalidad del ser humano, del espíritu. Dice, el espiritismo es una doctrina revelada por los espíritus superiores a través de mediums y organizada, codificada por un educador francés conocido por Allan Kardec.
En 1857 surgió pues en Francia hace más de medio siglo. De manera pues que este conocimiento nos lo fue revelado, porque fueron los espíritus los que nos dieron ese conocimiento. Pero no cualquier tipo de espíritus, sino espíritus superiores, como escuchamos ahí. Dice, el espiritismo es una filosofía porque a partir de los fenómenos espíritas ofrece una interpretación de la vida respondiendo a cuestiones como ¿de dónde hemos venido? ¿Qué hacemos en el mundo? ¿Para dónde nos vamos después de la muerte? Toda doctrina que da una interpretación de la vida, una concepción propia del mundo, es una filosofía. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿y yo de dónde vengo? ¿Será que acaso yo nací o me formé desde el momento de la concepción? Desde el momento en que el espermatozoide penetra al óvulo y en ese momento es cuando se produce la vida. ¿Será que desde ese momento es que yo vengo para acá? Desde ese momento me he formado. ¿Ah? Bueno, si vengo de ahí, ¿qué estoy haciendo yo aquí en la vida? ¿Acaso cuál es el objeto de la vida? ¿Acaso serás levantarme temprano por las mañanas, ir al trabajo, regresar cansado, dormir y al día siguiente hacer lo mismo? Y tener algunos días de recreación también. ¿Será es que para eso hemos venido nosotros acá aquí a la vida? ¿Será ese el objeto de la vida? Y después, ¿para dónde me voy? Todos tenemos terror a la muerte, muchas veces, porque tenemos terror a lo desconocido. ¿Será que cuando nosotros fallecemos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu va a quedar ahí en el cementerio? ¿Será que ahí nos vamos a quedar nosotros? O como piensan los materialistas, que consideran que después de la muerte del cuerpo no sobrevive absolutamente nada, nos vamos a desaparecer ahí y nos vamos a estar de la nada. ¿O será que pensamos como espiritualistas y pensamos que hay algo más allá de ese cuerpo físico y que va a sobrevivir y no después de la muerte? Pero ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde va eso? ¿Será que ese espíritu se va a quedar ahí en el cementerio? ¿Hacia dónde? Cuestionamientos como estos nos responden, y de eso trata el espiritismo. ¿Sí? Propiamente, dentro de la filosofía espírita, tenemos libros que son básicos para el conocimiento. Ya bien nos decían nuestro hermano Fernando que solo un medium ha psicografiado más de 400 libros. Pero para conocer la doctrina espírita, existen estos 5 libros. Dice, el libro de los espíritus. Y nos llama la atención, bueno, ¿de qué tratará? Es filosofía, mis hermanos. El libro de los espíritus es filosofía acerca de muchos tópicos, de muchos aspectos, de mucha problemática que nosotros nos cuestionamos durante nuestra vida. El libro de los mediums. El libro de los mediums nos da a conocer precisamente lo que escuchábamos acerca de esa fenomenología. Y nos dice, bueno, yo a veces he escuchado que tocan la puerta. A veces he escuchado o he visto que se levanta un objeto. A veces he visto que alguien ha fallecido y se me aparece. Recién ha fallecido o ya ha fallecido. Todos esos fenómenos se estudian en el libro de los medios, en forma científica. Y nos dice que son hechos naturales, que no son hechos sobrenaturales. Todo va a través de la lógica y la razón. Y nos da a entender y nos quita el velo de qué situaciones pueden darse o qué hechos pueden darse y cuáles no pueden darse. En el Evangelio según el espiritismo, mis hermanos, el espírita, como ya se dijo, es evidentemente cristiano. El modelo del espírita es Jesús de Nazaret. Él es y nos da a conocer cómo el ser humano en este planeta Tierra puede llegar a ser perfecto en la medida
en la medida de grado evolutivo que nos encontramos en este planeta. El cielo y el infierno, que nos habla acerca de las penas y recompensas futuras, ¿no? Que de lo cual hablaremos más adelante. Y nos habla también de la Génesis. ¿Qué es Génesis? El comienzo del universo, el comienzo de los mundos. De todo eso trata la Génesis. Ahora bien, y entramos propiamente en la enseñanza de los espíritus. ¿No? Y ya es algo que es apasionante y que nos dice, bueno, ya habíamos escuchado que se hicieron estas formulaciones acerca de quién es Dios. Y los espíritus nos dicen que Dios es la inteligencia suprema, ¿no? Causa primera de todas las cosas. ¿Y eso qué significa? Eso significa que sobre Dios no existe una inteligencia superior a ella, porque si esta inteligencia fuera superior a ella, entonces esa inteligencia sería Dios. Y es una causa primera, porque antes que Dios no existía absolutamente nada. Porque si hubiese existido algo, ese algo hubiese sido el creador de Dios. Son atributos que son un poco complejos, pero la razón nos dicta que no puede ser de otra manera. Nos dice que Dios es eterno. Lo que platicábamos, que no tiene principio y que no tiene fin. Imaginemos ese concepto. No hay principio y no hay fin. Dice, es inmaterial, porque la materia está sujeta a las transformaciones físicas y Dios es inmutable. No está sujeto a esas transformaciones. Es todopoderoso, porque sobre Él no existe ningún poder supremo. Él es el hacedor del universo. Es soberanamente justo y bueno. Debe ser infinito en todas sus perfecciones, porque si supusiésemos imperfecto uno solo de sus atributos, no sería ya Dios. Y por eso Dios no es vengativo. Dios no es colérico. A Dios no tenemos que temerle, porque esos atributos son imperfecciones y Dios es perfecto. A Dios hay que amarle. Dios creó la materia que constituye los mundos. Creó también seres inteligentes que llamamos espíritus, encargados de administrar los mundos materiales según las leyes inmutables de la creación y que son perfectamente perfectibles por su naturaleza al perfeccionarse y van aproximándose a la divinidad. Entonces, lo que platicábamos, no es el caos el que formó el universo, no es el acaso, es Dios. ¿Y acaso Dios creó ese universo infinito que podemos contemplar las estrellas en las noches solamente para que en las noches nosotros podamos observar esas estrellas y digamos, qué hermoso paisaje? ¿Será que todo eso se encuentra deshabitado? Aquí nos dice la enseñanza de los espíritus que no es así, que son los espíritus los que son, dice, son los espíritus los encargados de administrar esos mundos. Entonces vemos, como ya nuestra lógica nos dice, que todo ese espacio no se encuentra vacío. Ese espacio se encuentra habitado por seres. ¿Y qué tipo de seres? Espíritus. Pero esos seres espíritus que pueden estar desencarnados, o sea, en cuerpo físico o encarnados, no necesariamente van a ser igual a nosotros. Porque uno de los principios de la creación es la multiplicidad y la diversidad. Y eso significa que pueden haber espíritus encarnados en otros planetas con un cuerpo diferente, que no necesariamente tengan que necesitar el oxígeno para poder sobrevivir, pueden necesitar el azufre. En fin, ¿por qué vamos a limitar la creación de Dios? No, pensémoslo de esa manera. Los espíritus son seres individuales, tienen un envoltorio etéreo imponderable llamado perispíritu, especie de cuerpo fluídico de tipo de la forma humana. Ellos pueblan los espacios que recorran por la rapidez del relámpago y constituyen el mundo invisible. Entonces, escuchábamos que el espíritu son los seres inteligentes, son creados, sencillos e ignorantes. El espíritu
los espíritus, cuando están encarnados, están formados de 3 grandes elementos: el espíritu, el periespíritu y el cuerpo material. El periespíritu es el eslabón que une al cuerpo físico y al espíritu cuando se encuentran encarnados. O sea, ahí estamos encontrando esa trinidad de aspectos. Entonces, nos están diciendo que no solamente somos esto que estamos viendo frente a nosotros cuando vemos al espejo, no solo ese cuerpo es lo que somos nosotros, sino que hay más, hay algo allá, hay una chispa divina, hay energía pura, que somos emanaciones de Dios. El origen y la formación de los espíritus no son desconocidos, solo sabemos que fueron creados simples e ignorantes, que decir sin ciencia y sin conocimiento del bien y del mal, pero con igual aptitud para todo, porque Dios en su justicia no podía eximir a unos de trabajo que hubiese impuesto a los otros para llegar a la perfección en el principio. Esta es una especie de infancia sin voluntad propia y sin conciencia perfecta de su existencia. De manera pues que Dios, que es infinitamente justo, no crea seres perfectos desde un inicio, los crea sencillos e ignorantes como espíritus, para que por su propio esfuerzo, a través de conocimiento, a través de moralidad, vayan yendo evolucionando y esforzándose para ir perfeccionándose. Y por eso, dentro de la escala espírita, nos encontramos con diferentes tipos o grados, desde los que son imperfectos hasta los espíritus puros. El espíritu puro es aquel espíritu que ya llegó al grado de perfección, que ya no necesita reencarnarse. Tiene conocimientos de ciencia, matemáticas, física, química, moralidad, normas de conducta para relacionarse con sus semejantes. Pero nos dice, hay una gran escala espírita, por lo tanto todos somos hijos de Dios, pero nuestro grado de conocimiento es diferente. Y si Dios ha creado desde el inicio de los tiempos, imagínense cuántos hermanos han llegado a ese grado de perfección. Muchísimos. Y se encuentran nos encontramos con una diversidad de esa escala. Y el objeto precisamente de la vida es conducirnos por el buen camino, ir adquiriendo esos conocimientos y esa moralidad que nos va a llevar a ser espíritus perfectos. No vamos a llegar a ser como Dios, porque ya dijimos que Dios es solamente uno, pero sí espíritus perfectos encargados de administrar el universo, porque no podemos pensar que vamos a tener una existencia contemplativa, que solamente vamos a llegar y vamos a estar en un estado de felicidad perpetuo o de infelicidad perpetua. El libre albedrío se desarrolla en los espíritus al mismo tiempo que las ideas, y Dios les dice: todos podéis aspirar a la felicidad suprema cuando hayáis adquirido los conocimientos que os faltan y cumplida la tarea que os impongo. Trabajo pues para vuestro adelanto. He ahí el objetivo, lo que alcanzaréis obedeciendo las leyes. Está grabado en nuestra conciencia. Muchas veces nos dicen que nosotros desconocemos lo que es el bien y el mal, pero mis hermanos, tenemos grabados en nuestra propia conciencia algo que nos dice que si vamos a actuar bien o vamos a actuar mal. No podemos ponernos la mano sobre los ojos y enseguecernos en ese sentido. Existe un grado de responsabilidad en nuestros actos. Dios nos da libre albedrío. Dios no nos dice: vas a conducirte de este camino. Nos pone las leyes, establece las leyes, y nosotros, si quebrantamos esas leyes,
entonces seremos objeto de una sanción, pero porque es efecto de nuestro propio actuar, de nuestro libre albedrío, porque Dios nos respeta el libre albedrío y no nos impone una manera determinada de actuar. Pero si nos salimos de esas leyes, seremos objeto de sanciones. Dios no creó el mal, estableció leyes y esas leyes son siempre buenas porque les es soberanamente bueno. De manera pues que no existe el hecho de que Dios haya creado un lugar especial para el mal y que haya espíritus destinados por la eternidad a inducir a los hombres al mal, y que ese espíritu del mal esté tratando de ganarle espacio o terreno, por decirlo de una manera, a Dios. ¿Cómo? Si Dios es infinito, ¿de qué manera? Vemos que un pequeño gramo, que es la Tierra en el universo, podemos pensar que esos seres estén influyendo para destruir la creación. La lógica nos dice que no. Los espíritus encarnados constituyen la humanidad que nos está circunscrita a la tierra, sino que puebla todos los mundos diseminados en el espacio. Y eso le quita algo de la grandeza de Dios. ¿Acaso ese hecho hace más pequeño a Dios? Al contrario, al entender y comprender que no nos encontramos solos acá en el universo, sino que tenemos hermanos en otros planetas, en otros sistemas solares, que también están compartiendo ese proceso evolutivo de transformación, nos dice, bueno, no nos encontramos solos, y nos da fortaleza para continuar adelante, porque el planeta Tierra, según la enseñanza de los espíritus, no es el uno de los más avanzados, sino es un planeta de expiación y de pruebas. ¿Qué significa eso? Expiar es sufrir lo que hemos hecho sufrir, y pruebas son las que nosotros tenemos que atravesar para saber si ese grado, si esos conocimientos que hemos adquirido y esas cualidades morales que vamos adquiriendo también, si es cierto. Ahí van las pruebas, ahí van las tentaciones, y si logramos pasar esas tentaciones, esas pruebas, entonces habremos pasado el examen y seremos aptos para una nueva encarnación. El perfeccionamiento del espíritu es fruto de su propio esfuerzo, no pudiendo en una sola existencia corpórea adquirir todas las cualidades morales e intelectuales que deben conducirlo al objetivo. Él lo alcanzará por una sucesión de existencias, en cada una de las cuales da algunos pasos adelante en camino de progreso. Fíjense, mis hermanos, que la idea de la reencarnación no es muy aceptada y no se comparte. Y tenemos la idea de una sola existencia que de conformidad con lo que vayamos nosotros a actuar en esa existencia, vamos a ir perpetuamente a un cielo, perpetuamente a un infierno, o a la nada, como piensan nuestros hermanos que piensan en forma materialista. Lo cual vemos nosotros que no es así. ¿Por qué? Porque si fuera así, ¿qué sucedería, como habíamos platicado anteriormente, con esos seres que nacen ciegos de nacimiento? ¿Hacia dónde van? Hacia un lugar que podríamos lugar de perpetua felicidad. Aquellos otros hermanos que nacen paralíticos, que no tienen oportunidad de instruirse. Aquellos hermanos que nacen en el África, desprovistos de casi absolutamente ningún sustento para poder sobrevivir. Menos va a interesarse para otro tipo de cuestionamientos. ¿Por qué? Como comentábamos, vienen unos con deficiencias mentales. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Ah? ¿Por qué otros seres como Mozart, por ejemplo, nacen con esas actitudes? ¿Cómo se explica eso? ¿Acaso es un fenómeno orgánico lo que se produce ahí? ¿Será eso? ¿Y será eso justo? Pero si pensamos que no solamente tenemos una existencia,
sino que en un momento determinado, vamos a pasar por diferentes momentos en el estado evolutivo, que un día vamos a nacer como pobres, en otra encarnación como ricos, en otra encarnación como hombres, en otra encarnación como mujeres. Para adquirir conocimiento, si nos podemos analizar ese fundamento, ese aspecto, es más justo que lo que no terminamos en una existencia, lo vamos a completar en otra existencia. Y entonces, es ahí que la lógica y la razón nos dice que no puede existir solo una vida. Porque ¿quién de nosotros sabe perfectamente cuánto bien ha hecho para merecer un cielo? ¿O cuánto mal nos hemos comportado para merecernos a un infierno o un lugar de tormento? Y por la eternidad, Dios, que es justo, no puede verlo de esa manera. En cada existencia corporal, el espíritu debe llevar a cabo una labor en proporción a su grado de desarrollo. Cuanto más ruda y trabajosa sea, tanto mayor será el mérito en cumplirla. De esta manera, cada existencia es una prueba que lo acerca al objetivo. El número de esas existencias es indeterminado. Depende de la voluntad del espíritu abreviarlo, esforzándose activamente en su perfeccionamiento moral, del mismo modo que depende de la voluntad del obrero, que debe entregar un trabajo individual. Es decir, que no sabemos cuántas existencias vamos a tener, pero depende de nosotros, como dice ahí. Si queremos ser mejores estudiantes, si queremos cumplir esas leyes que Dios ha colocado, pues cumplámoslas. Y de esa manera y con esa palanca moral, que será lo que en la conferencia siguiente que nos van a explicar, va a ser de esa manera de comportarnos, va a ser la palanca que nos va a hacer progresar de un grado a otro en la escala espírita. La vida espiritual es la normal del espíritu y es eterna. La vida corpórea es transitoria y pasajera, no es en un instante de eternidad. Me faltaba decirles, hemos sido creados sencillos e ignorantes, pero somos eternos, somos indestructibles. Lo que se destruye va a ser nuestro cuerpo, pero el espíritu continuará viviendo y cada vez tendrá un nuevo cuerpo que utilizará para su perfeccionamiento, para su desarrollo, de tal manera que no podemos involucionar, como ya habíamos platicado. Podemos quedarnos estancados, pero el objeto es evolucionar. Y en esto de las reencarnaciones, el espiritismo no acepta que un espíritu reencarne en un animal, porque eso es involución, sino tiene que reencarnar dentro del género humano. En el intervalo de sus existencias corpóreas, el espíritu está errante, la erraticidad no tiene una duración determinada. En ese estado el espíritu es feliz o infeliz, según el buen o mal empleo que se hizo de su última existencia. Él estudia las causas que apresuraron o retardaron su adelanto, toma las resoluciones que procurará poner en práctica en su próxima encarnación y escoge él mismo las pruebas que creen más apropiadas para su evolución, pero en algunas ocasiones se equivoca o sucumbe porque no mantiene como hombre las resoluciones que había tomado como espíritu. He ahí lo más importante, la vida en el mundo espiritual, porque puede que nunca hayamos encarnado acá, pero siempre hemos existido como espíritus. Esa es la vida importante, y dependiendo cómo nosotros nos vamos a conducir en esta vida, de esa manera nos va a tocar vivir en el plano espiritual. No hay un lugar donde perpetuamente vamos a padecer, no. No hay otro lugar donde perpetuamente vamos a vivir en contemplación, no. Eso va en contra de la propia lógica, contra de la propia razón. Y por ejemplo, ¿cómo es posible que una Madre Teresa va a tener el mismo premio que un hermano que fue violador, asaltador, porque se arrepintió en el último instante? ¿Será eso justo? ¿Será eso lógico? ¿Dónde radica ahí la justicia? Porque hay una Madre Teresa se vivió constantemente para el prójimo y el otro solamente le hizo daño a su semejante, y por un instante de arrepentimiento van a merecer lo mismo, el mismo premio. La razón nos dice que no, la justicia nos dice que no. Entonces tratemos nosotros de procurarnos estar viviendo lo mejor posible con nuestros semejantes, porque todos somos hijos de Dios. Porque a la larga
Si no es así, tendremos el choque de retorno de la ley de causa y efecto. Y la filosofía, mis hermanos, es tan amplia, espírita, tan extensa, que en estos minutos no nos alcanzaría para tomar todos los tópicos de la filosofía espírita. Pero los invito a que, con base en esos libros que les he mostrado anteriormente y en muchos otros, estudien ustedes. Porque el filósofo no es solo aquel ser que estudia cuestiones trascendentales que está fuera de nuestro alcance. Filósofos somos todos nosotros que nos preguntamos ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde hemos venido? ¿Y hacia dónde vamos? Ya, estamos. ¿Ah? Las preguntas. Las preguntas me parece que van a ser al siguiente. Al final. Van a ser al final. Sí, al final. Con mucho gusto les responderemos ahí. Está. Me hubiera gustado extender un poco más, mis hermanos, pero el tiempo, que es inexorable, nos ha dicho que hasta este momento. Gracias. Quiero recordarles, ya que salió una persona que quería hacer una pregunta, vamos a tener ahora un receso para compartir un cafecito en fraternidad. Entonces, pero para ese solo tenemos 10 minutos para poder avanzar. Entonces después tendremos la tercera conferencia con nuestro hermano Ernesto Ruiz. Pero quería anunciarles que en sus paquetes que recibieron en una bolsita tienen unas hojitas pequeñas. Ahí pueden escribir las preguntas que tengan para cada conferencista. Solo haciendo una alusión, el número 1 sería para el primero que puso, el número 2 si la pregunta es para el segundo y el número 3 para la tercera. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen los papelitos para que elaboren sus preguntas y habrá personas que vayan recogiendo las preguntas para después proporcionárselas a los conferencistas. Muchas gracias y esperamos en 10 minutos estar otra vez aquí. Bueno, 1, 2, 3. ¿Aló? Gracias.